Muchas veces cuando nos adentramos en las entrañas de esta para allá, una de las primeras preguntas que surgen es ¿cómo puede ser que se haya desarrollado, que se haya planteado tan tremenda crisis en el sentimiento del pueblo de Israel hacia Dios el Creador? En realidad, la actitud de Dios, desde lo aparente, parece perfectamente estructurada. Dios le dice a Moshe, envía un espía por cada una de las tribus para explorar la tierra, para que tengan información, así el proyecto de la conquista, que se estaba planificando para llevar adelante en el futuro próximo, puede ser armado y estructurado y tenemos más chances de que la participación de los hijos de Israel fuese una participación activa y que fuese eficiente y se logre el éxito y el triunfo. En su momento alguna vez mencionamos este tema, es que si bien Dios, en tanto Dios, tiene toda la fortaleza para llevar adelante solo la conquista, obviamente Él no necesita de la participación y de la ayuda de los hijos de Israel para garantizar el objetivo de llevar adelante el avance sobre la tierra de Canaán en aquel momento, ya que Dios en tanto Dios tiene poder suficiente para poder hacerlo. Había una intención por un lado educativa y por otro lado una función que tenía que ver con el vínculo y Dios y el pueblo. O sea, hacía muy poco tiempo que Dios había participado de sacar a los hijos de Israel, liberarlos de la tierra de Egipto donde eran esclavos, y que se genere un vínculo de confianza entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso envió las plagas, por eso la apertura del Mar Rojo, para que puedan cruzar huyendo de Egipto y estar a salvo en el camino a la tierra prometida. Por ello, todas las actitudes de protección, por eso cuidar al pueblo de Israel cuando era atacado por algún enemigo sorpresivo en su ruta a la tierra que emana leche y miel, como parte de la promesa. Entonces, aparentemente, desde lo que nosotros somos notificados por parte de la información de la narrativa, Dios trabajó muy duro, no porque Él se canse, obviamente, sino que se invirtió mucho esfuerzo en que el pueblo de Israel reconozca a Dios como su verdadero partner, obviamente como su Dios, como su creador y como su inmensa y gigantesca compañía para garantizar su seguridad, cosa de que el pueblo de Israel confíe en Dios. Entonces surge la gigantesca pregunta que cuando envía a los espías, uno por tribu, ¿no es cierto?, a la tierra de Israel para explorar de qué se trataba esa tierra, cuando ellos vuelven con un sentimiento de dudas extremas, donde no hay confianza en Dios, no hay confianza en que las cosas están garantizadas de que salgan bien. Y en general, las posturas de aquellos que interpretan este texto van a decir que el pueblo de Israel de alguna manera traicionó el sentimiento que Dios esperaba que ellos tuvieran con Él, con Él, y entonces fueron castigados. Sin embargo, hace no mucho leí un artículo que está vinculado con el sentimiento de Jonathan Sacks, un rabino tan importante británico, donde plantea una idea que parece interesante explorar. Lo primero que hace es que los hijos de Israel podían esperar la ayuda de Dios, pero la ayuda de Dios todavía en su corazón se mantenía en la categoría de milagro. O sea, para que ellos se lancen a una campaña militar donde ellos están seguros de que ellos no van a poder vencer, por lo menos con las armas que tienen, con los instrumentos que tienen, y que solamente podrían vencer en esa batalla de conquista si Dios los va a ayudar. Ahora, acá hay un tema que plantean los intérpretes en este sentido. Hay un principio en el Talmud, concretamente, que dice, no se puede basar cualquier actitud de confianza en un milagro. Ein somjim alanes, dice el texto. Aprende a tener una vida real y cuando vas a hacer algo, planifica con tus propias fuerzas. Después, si viene la ayuda de Dios, será en función de un milagro, algo por lo que vos rezás, por lo que vos pedís, pero en definitiva es un milagro, no es el poder tuyo. Entonces dice, no es bueno hacer las cosas basándose en la certeza de que este milagro va a llegar. Entonces, este autor pregunta de que si los hijos de Israel se negaban a participar de esa guerra, y que de pronto alguien va a plantear, ¿pero por qué no confiaron en Dios? Bueno, alguien podría contestar, no se confió en Dios, no porque no se confíe en Él, sino porque hay un principio que dice que uno no
se pone en situación de dependencia a un milagro, en Somjim Alanes. Y que en realidad cuando uno va a avanzar y lleva adelante un proyecto con riesgos, uno tiene la fuerza para correr riesgos. Lo que no puede pretenderse de él es que él someta a todo lo que va a ocurrir a la esperanza de un milagro. Entonces, dice, bueno, pero entonces en ese caso está muy bien que el pueblo de Israel no haya querido embarcarse en una batalla que ellos no podían controlar, solamente porque tienen, seguramente iba a cumplirlo, la promesa de la divinidad que el milagro iba a ocurrir. Y acá se entra en un punto muy importante. Y de ahí que finalmente lo que ocurrió, no obstante muy doloroso, ya que esa generación no entró finalmente a la tierra prometida, pero la idea de lo que aparentemente la divinidad presentaba es que el vínculo de apoyo, de ayuda de Dios al pueblo de Israel tenía que dejar de verse como un milagro. Tenía que transformarse, tal vez uno puede interpretar en lo que ocurrió, podía transformarse en una cotidianeidad. Si vos cumplís con los preceptos y aceptás a Dios como tu Dios, donde de pronto vos te comprometés a cuidarlo, a llevarlo a la tierra prometida, a mantenerlo lejos de enfermedades y de problemas, entonces su acto de protección va a ser cotidiano. Pero para que un acto de protección deje de tener la categoría de milagro, o sea que ocurre una vez cada tanto, que es lo que sería si dejara solamente de ser milagro, entonces para que esto ocurra hace falta tiempo. Cierto, los hijos de Israel vivieron muchas actitudes de salvación por parte de Dios, pero no había pasado el suficiente tiempo para lo que todavía era visualizado como milagroso se transformase en parte de una realidad cotidiana. Fíjense qué interesante, cuando pasaron los 40 años que estuvieron en el desierto, los hijos de Israel al final entraron a la tierra prometida, pero no había nada nuevo en esa entrada a la tierra prometida, excepto una sola cosa. Las personas que iban a entrar, muchos habían muerto, o sea que esos no iban a entrar, como Dios ya había advertido, pero estaban sus hijos, ellos iban a entrar, y la diferencia estaba que hacía ya 40 años que estaban siendo protegidos por Dios en el desierto. Esta generación ya no miraba la actitud divina como si fuese un acto milagroso, raro, ocurrente en determinado momento, sino que la presencia de Dios era constante. Lo que significa que la confianza en Dios también ya se había desarrollado. Ya nadie planteó en ese maravilloso capítulo 29 del libro de Deuteronomio, donde se hace el pacto, la renovación del pacto de Moab. Ellos sabían quién era Dios. La confianza se había construido. Habían padecido por no creer en Dios, por no confiar en Dios, pero ahora ya era parte de lo cotidiano. Es como el vínculo entre Dios a través del pacto con el pueblo de Israel dejó de ser una cuestión rara, extraña y milagrosa. Se transformó en una cuestión cotidiana. En definitiva, en este proceso largo y dificultoso y doloroso por parte del pueblo de Israel, y seguramente Dios tan humanizado como aparece en el texto, donde le generó a Dios también frustraciones y dolores, porque él vio lo que el pueblo decía y las terribles dudas que tenía para con él. En este momento Israel elegía francamente a su Dios, y su pueblo, que era el pueblo de Israel, aprendió a sentir esa confianza con Dios para salir a la guerra con la limitación de sus voluntades, con la limitación que tenían de sus estrategias, de sus capacidades, porque confiaban en que Dios ya no era una cosa milagrosa solamente, sino que era el Dios de Israel que los cuidaba y les permitía eso. A veces tenemos que saber tomar los tiempos, comprender a un pueblo que no puede lanzarse en un aventurismo, porque no tiene la certeza de lo que va a ocurrir. Y a veces hace falta el tiempo. A veces uno no tiene tiempo y no tiene ganas de tomarse ese tiempo. Entonces corren riesgos como básicamente el pueblo de Israel corrió y finalmente perdió. Los hijos de Israel confiaron en Dios finalmente, salieron a esa guerra, la cual les permitió conquistar la tierra mucho tiempo después. No todas las batallas fueron vencidas inmediatamente, pero después de ese tiempo lograron poseer la tierra prometida. Ojalá que seamos bendecidos siempre con la paciencia, con la constancia, con la conciencia de dónde está nuestro límite, pero que aprendamos sobre aquello que aún no sabemos para poder avanzar con mayor tranquilidad, fe y actitud sostenida. Shabbat Shalom para todos.